Hablemos de discriminación y disidencia. Aboru, aboye, abocice. Adupe. Está apagado. Ahí está. Adupe Sasha. Adupe Ángela. Orimi, Orukomi ni Eni Jam, Fun, Carlos Román Flores Guillén. Oyu Oruko, ni Gungunmi. Subiji Agbakiyegun Falaroye Kinekoni Molorogun. El nombre que, muchas gracias Ángela, muchas gracias Sasha. El nombre que me puso, incluso desde antes de haber nacido, una persona blanca, y que fue transmitido generación tras generación hasta que me tocó a mí, es Carlos Román Flores Guillén. Pero el nombre que me fue arrebatado y que tuve que ir a África a buscar es Eshubiji Akwakiyegun Falaroye Kinekuni Molorogun. Soy afrodescendiente y soy el resultado de 12.5 millones de personas que fueron migradas de manera forzada, y que es lo que está contabilizado, que fueron migradas de manera forzada desde África a Europa y de Europa a América, y luego de regreso. Levante la mano quien quiera participar. Va a ser algo muy sencillo. Tengo 3, 4, 5, 6. Ahí quedamos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto cuestas? No tengo precio. ¿Tú? 1500 ¿1,500 qué? pesos. 1,500 pesos. ¿Quién más levantó la mano? Tú. ¿Cuánto cuestas? No, pues tampoco tengo valor. ¿No tienes valor? Ok. ¿Cuánto cuestas? No tienes precio. Mucho. Ustedes, ¿cuánto cuestan? ¿Cuánto cuesta? Chéquense cómo empezamos con una pregunta que es difícil de responder y que ahorita la tomamos a juego. Yo hoy les estoy preguntando a ustedes cuánto cuesta. Pero para 1506 no se les preguntaba. Les voy a explicar qué es lo que pasó. Si me apoyas con la siguiente. La migración forzada fue para tener mano de obra gratuita. ¿Ok? Me dicen 1,500 pesos. O sea, a lo mejor en aquel momento sí lo hubieran pagado. Pero ¿en qué se consideraba la forma en la que se compraba una persona? Como comentaba Guadalupe, la situación del intercambio de servicios era muy común. Entonces, yo construyo algo para ti o hago algo para ti y tú retribuyes a mi comunidad o a mi casa. El mismo sistema existe o existía de manera muy común, muy cotidiana en varios países africanos. Pero quiero que además volteemos a ver a África desde una perspectiva, primero lo que ustedes entienden y luego lo que realmente era y lo que hoy es. Me alegra que conozcan, al menos sepan algunos lugares que pronunciar y que ubican estos sitios. Pero pensemos en una biblioteca más grande que la biblioteca de Alejandría, que además se quemó. ¿Y qué es así se lloró? ¿Ustedes saben en dónde estuvo esa famosa biblioteca? Que hoy sigue viva, por cierto. No, la biblioteca más grande que la de Alejandría. No saben dónde está, ¿verdad? Les voy a contar entonces aquí la situación. El propósito principal de la migración forzada fue: no me importa quién eres, no me importa cómo te llames, me importa lo que sabes hacer, que eres joven, porque regularmente se capturaba a personas más jóvenes que ustedes, que era a través de engaños, y además tenía yo que destruirte emocional y espiritualmente desde el día 1 para que no te escaparas, ¿ok? Ya sobre cómo te veía, planteaba un precio. Esto dependía de tu peso, tu estatura, si eras muy resistente a las largas jornadas, si eras una persona con resistencia física, si consumías poca agua, que eso es algo muy importante, y si tenías los dientes completos, si tenías los 2 ojos y no te faltaba ningún dedo o una mano. Igual te íbamos a vender, pero lo haríamos más económico y la idea es ganar.
Ese sistema sigue existiendo hoy en diversas partes del país y diversas partes del mundo, la trata de personas. Pero el episodio más cruel y terrible sucedió en África. No hay nada hasta ahora que lo haya cambiado porque empezó a través del engaño y después tal cual como animales llegaban los portugueses, los españoles o los ingleses a capturar a comunidades completas con redes y llevarlos arrastrando hasta los barcos. Pensemos en eso. Ustedes hoy se pusieron un precio, pero antes lo ponía alguien por ustedes. Y a partir de ese momento ustedes dejaban de ser una persona y se convertían en un objeto. La biblioteca de Tombuctú sigue existiendo hoy en día. Es una biblioteca muy grande, muy importante, que contiene gran parte del acervo de África y del mundo en temas de arquitectura, medicina, herbolaria, flora y fauna, y tiene un gran sistema médico, de educación médica, que en toda África funcionó como un fuerte soporte durante la pandemia, por ejemplo, ¿no? De ahí sale el sistema de vacunación. La inoculación nace en la biblioteca, en Tombuctú, en la biblioteca de Tombuctú, en la Escuela de Medicina de Tombuctú. También el análisis de ciertos insectos para poder obtener antibióticos nace de ahí. Y entonces imagínense que se jalaba a todas esas personas jóvenes, de edad joven media, para que se convirtieran en mano de obra barata al punto de que fuera gratuita. Solo me costaba darle de comer y darle un techo y no tenía que darle buenas condiciones. Algo como Batman, pero en feo. Y entonces la idea era que te convirtieras en una persona que de sol a sol trabajaría en las minas, en el azúcar, en el algodón, en cualquier cosa, en el cacao, y tus conocimientos y tu herencia no me importaban. Cuando llegan los ingleses, por ejemplo, a Nigeria, se topan con una gran muralla que supera tranquilamente a la muralla china, porque abarcaba desde Camerún hasta Togo, y desde Nigeria hasta el África subsahariana, Chad, Níger, ya en la parte hacia arriba. Era realmente una gran muralla que no se puede atravesar fácilmente. Yo tuve la oportunidad de ver parte de esos muros que todavía sobreviven, ya son cosas mínimas, pero estábamos hablando de muros de hasta 30 metros de altura. Se apoyaban de árboles, de los árboles, principalmente el baobab y la ceiba. Ayúdame con la siguiente, por favor. Existía un método de circulación del esclavo. Entonces pensemos lo siguiente, les voy a contar. Tú eres, por ejemplo, muy bueno para, yo te vi, eres muy bueno para el algodón. Entonces yo voy con tu familia y le digo, ¿sabes qué? Préstamelo un año, te lo regreso. No llegan de manera violenta. ¿Sí? Es más, ¿sabes qué? Te traigo alguna herramienta, alguna cosita, te la dejo, y cuando repase el año te traigo más. Como es una costumbre el intercambio de servicios, pues entonces te dejan ir conmigo. Y saliendo de tu pueblo, inmediatamente te pongo un grillete. Viene, se le llamaba el apaciguamiento. El apaciguamiento consistía en un promedio de 60 latigazos para dejarte prácticamente convulsionando, pero había que darlos en ciertos puntos para evitar romperte un hueso, dejarte manco, dejarte ciego o matarte. Entonces, el apaciguamiento consistía en dar una serie de latigazos hasta que ya no te pudieras mover, se te metiera en una jaula y vámonos. A partir de que ya se cumplió el engaño, el cuento de hadas acababa muy rápido. Y entonces, a partir de ahí, iban de África hacia América, hacia las Antillas. El proceso de conquista, por ejemplo, empieza con africanos que ya habían sido parte de las capturas. Más adelante, la primera población que traen los europeos, los ingleses, los franceses, portugueses y españoles, no son su propia gente. No iban a arriesgar a su propia gente a una rebeldía de los pueblos indígenas mexicanos y que pudiese ocasionarles la muerte o daños o pérdidas. Entonces, me era mucho más fácil mandar a los negros, total, no valen nada más que dinero para mí, y que ellos son los que se avienten la friega. En este proceso, entonces, primero se hacía América,
África, América, aquí trabajaban y cuando ya cumplían un cierto tiempo, yo ya tenía claras sus características, entonces ya me servían como parte del intercambio de objetos. Te cambio a mi esclavo por un terreno. Te cambio a mi esclavo por un caballo. Y entonces el esclavo se convierte en una moneda de cambio. Una vez que sucedía esto, venía el pasaje del medio, África-América. El pasaje del medio era donde de estos 12.5 millones de personas que fueron promedio capturadas, se perdió más o menos el 25% registrado en barcos. Cuando digo que es registrado, es porque existe mucha documentación. Pueden ustedes ir a la Casa de Cortés en Cuernavaca, pueden visitar aquí también algunos lugares históricos donde estuvo Cortés, y donde hay mensajes de los frailes de: en el barco hemos perdido 5 personas que venían y que tenían diarrea de los 50 que venían, y entonces me enfermaron a los demás y bla, bla, bla. ¿Y qué es lo que se hacía? Pues para evitar que fueran más problemáticos, se te moría en el barco y lo aventabas al mar. Total, pues ya estás tirando la basura, evitando la contaminación de los demás. El pasaje del medio fue la parte más complicada del proceso migratorio, porque ahí mismo, de repente, cuando había rebelión de esclavos, que por algún motivo se podían liberar o podían hacer un desbarajuste, los barcos tenían una compuerta con la cual se podía lanzar desde el área de empuje, se podía lanzar a los esclavos y no importaba perder tal vez a 500 personas en el momento, pero era preferible eso a que alguien de la tripulación saliera dañada. El proceso del pasaje del medio es un momento en el que se pierde la contabilización, porque mucho de esto fue secreto. Se tiene considerado 12.5 millones de personas, pero en ese proceso de los que fueron aventados al mar de África para América, hay un número que no podemos contar. Familias que fueron separadas, no por su gusto, y que, como ahora las madres buscadoras buscando a sus hijos, no saben qué pasa. Bueno, para 1506 esto era una cotidianidad, gracias a este proceso de imposición de la eliminación racial, cultural y personal. Después venía la subasta de personas ya en Europa. Chéquense cómo era. Europa, África, África, América, América, Europa. Ahí entonces, el que sobrevivía a todo este proceso, esos eran los más caros. Una subasta. A mí no me costaba realmente la persona. Se les daba, en los barcos se les daba de comer en promedio 1 o 2 veces a la semana, dependiendo si habían personas muy jóvenes en el barco. Se les permitía tomar cantidades mínimas de agua, pero 1 o 2 veces una comida a la semana, para racionar, porque además se les daba las sobras, porque se tenían que juntar los sobrantes de la comida de la tripulación. Y eso era lo que comían los esclavos. Cantidades muy pequeñas, se les daba también un poco de agua, nomás era básicamente para que aguantaran. Vivían en condiciones donde ahí mismo donde estaban amarrados, ahí era su baño y ahí dormían. Derivado de eso es que había tantas enfermedades. Entonces los sobrevivientes, cuando llegaban al proceso de subastas en Europa, principalmente en Portugal, que fue un lugar que fue muy popular por el tema de subastas, en la subasta ya se hablaba de esto. Este es el esclavo que sobrevivió de entre 200 que venían en mi barco. Y además, desde que yo lo vi trabajar, trabajaba largas horas, no se me desmayó, tiene los dientes enteros, mírenlo, está fuerte. Pero además es sumiso. Miren, arrodíllate, ¡pam! Ese proceso de humillación, eso eran las subastas. ¿Vale? Por favor, la siguiente. A ese proceso le llamó comercio triangular. Entonces tenemos ahí ya temas de tiempos. Primero, España y Portugal empiezan a traer ya formalmente esclavos de estas subastas, ya empiezan a traer esclavos legales. El primer proceso de esclavitud
coincide en, mira, me lo robé y está funcionando bien. Esos procesos empiezan alrededor de 1390 y algo, y ya para principios de 1500 ya existe un proceso de legalización. ¿Por qué empezó tan temprano? Porque, oh, ya se acabó. Sí, ya se le acabó la batería. ¿Por qué empieza tan temprano? Porque estos procesos se utilizan primero para España, se utiliza para la Britania, se utilizan para también que sean servidumbres en otros países, no necesariamente de Europa occidental, sino también se les lleva a Europa oriental. Se llevan a Japón incluso. De hecho, hay un samurái africano. Este proceso ya empieza a popularizarse cuando se ve que es funcional. Porque solo me tengo que llevar a una persona, le doy de comer de vez en cuando, le doy alimentación, no me sale tan cara su medicina, porque además ellos conocen su medicina y se pueden curar. Existía incluso una forma de decir que había medicina de blancos y medicina de negros, porque el negro sabía cómo curarse, mientras que el blanco necesitaba ir con un médico. Pues es lo que pasa hoy mismo con los sectores populares en cualquier parte del mundo. No hay para un servicio médico, te curas con lo que sabes. ¿Vale? Entonces, esto plantea un panorama de que sí tenemos una fecha de inicio de llegada de europeos a América con esclavos, pero que ya existía un proceso mucho más anterior, mucho más cruel y con las mismas condiciones de dureza, solo que con el tiempo se legaliza, o sea, es bien visto. La gente de cierto estatus económico que recién llegaba a América a construir, a trabajar, a ser parte de la colonia, era mal visto si no tenía al menos unos 10 esclavos a su mando, porque también era la otra. Si se le daba trabajo a los indígenas, era como permitirles que recuperaran su tierra, y eso no está bien, ellos tienen que ser servidumbre. Entonces, realmente hubo un plan, porque eso lo puedo llamar así, hubo un plan de este grupo de colonizadores y esclavistas que buscó a toda costa minimizar al individuo, diluirlo y alejarlo de todo aquello que le pudiese representar autonomía, identidad y autopropiedad. Luego viene el auge. En el siglo XVIII es cuando se desata como ya es legal, vamos a ponerlo así. O sea, ya es algo que es un cotidiano. ¿Y a poco tú no tienes una nodriza para tus hijos y tus hijos los tres pegados? ¿Sí saben qué es una nodriza? ¿Eh? Exacto. Ajá. Eran mujeres especialmente cuidadas para que cuando hubieran niños en la familia, que además era mucha gente en una sola casa, entonces de repente habían varios niños, se le dejaba solamente a la mamá un rato en la mañana y el resto del día la nodriza era quien amamantaba a los niños. Y entonces incluso llegaban de otras familias, es que no, mi nodriza no tiene leche, la tuya sí, dale de comer. Entonces imagínense ahora una mujer que únicamente existe para alimentar niños y que en el proceso pierde los dientes. Pensemos también en los herreros, que los herreros era un tema, ellos eran un tema muy complicado porque el herrero tenía como finalidad, obviamente, atender todas las atenciones de metales que hubiesen alrededor de su familia, de donde era objeto, pero además a los herreros que eran amigos o conocidos de ciertos esclavos, se les ordenaba hacer los sellos familiares, como a los caballos, para quemar la piel de los esclavos, y era como una especie de sello. Un esclavo, mientras más sellos tenía, menos valioso era, porque el sello podía quemar tendones, ligamentos, dañar pulmones, dañar la zona, e imposibilitar, tal vez no en el momento, pero sí más adelante. El proceso de sellos no fue en todo momento. No era como que ya tenía yo mi esclavo y lo sellábamos. Era una forma de castigo y una marca de que
si este había intentado ser cimarrón, o sea, escaparse, entonces vamos a darle una lección, que sepa de quién es. Tú no te mandas solo. Y el primer castigo severo era sellarlo. Ajá. Con eso entonces cargaría toda su vida. Con eso, incluso si escapaba, no olvidaría de dónde viene. De ahí viene esta frase de no se te olvide de dónde vienes. Viene de ese proceso. Y luego viene un declive para el siglo XIX, que ese es un declive que, como un dato, legalmente, para 1888, Estados Unidos es el último país que dice que está prohibida la compra y venta de personas. No habla de esclavitud ni tampoco habla del trabajo forzado, solo la compra y venta de personas. Y es el último país que se suma y con eso se considera que acaba el proceso de esclavitud. Sin embargo, todavía siguió la migración forzada. Aquí en México tenemos registros de las últimas llegadas por ahí de 1904. Todavía para el siglo XX, y los trabajos forzados y la no autonomía sobre la persona, porque obviamente tú eres esclavo, te capturan, y ¿qué sucede? Tus hijos también son mi propiedad, y tus nietos son mi propiedad, y tus bisnietos son mi propiedad. Y pasa lo mismo todavía para el siglo XX, que los últimos que llegan y que son parte de estas familias, coinciden en que siguen siendo propiedad los descendientes de estos amos potentados. Entonces, para el siglo XIX, estamos hablando de 400 años prácticamente de migración. La siguiente, por favor. Para ya no tardar mucho, porque ya me pasé, tenemos 4 momentos importantes de este tema. Díganme ustedes, aquí en México, ¿cuántos pueblos negros tenemos? Denme un número. 158. No. No. ¿Más cerca? Tenemos un gran número que, a pesar de que en el 2020 hubo un censo donde se presentó por primera vez la pregunta sobre autodescripción, usted por sus ancestros, por sus usos y costumbres, su cosmogonía y su fenotipo, ¿se considera afromexicano? A pesar de eso, lo hacen únicamente considerando a Coajinicuilapa en el estado de Guerrero. ¿Quién es el padre de la patria? Aquí en México, ¿quién es el padre de la patria? Lo tienen que saber porque lo tienen que saber. ¿Qué? Hidalgo, pero No. ¿quién es el que No. dio la organización? ¿Cómo que Porfirio? No manches. No. José María Morelos. Están todos equivocados. Reprobados. Vicente Guerrero. José María Morelos. José María Morelos y Pablo. Bueno, efectivamente, José María Morelos y Pavón es hijo de negros, libre por automanomisión, o sea, él cuando cumplió los 15 años pudo pagar por su libertad. Lo mismo pasa con Vicente Guerrero. Sin embargo, ellos no son los padres de la patria. Miguel Hidalgo ni figura en esa ecuación realmente. El padre de la patria se llama Gaspar Yanga. En 1592 libera el primer pueblo libre de la corona, San Lorenzo de los Negros, hoy Yanga, Veracruz. De ahí le sigue Colombia con Biojó, que también en las Antillas para 1605 empieza el proceso de libertad en Colombia. Después tenemos a Zumbi dos Palmares, que en Brasil, como los quilombos, o sea, los quilombos y los palenques son lugares que fueron territorios de esclavos, que se liberan. Viene una cadena de liberaciones. O sea, les estoy comentando aquí Toussaint Louverture en la Revolución de Haití en 1804, es la que termina de consolidar el proceso de iniciar la abolición de la esclavitud, porque fue tan cruel y tan ruda la manera en la que los africanos en Haití se liberan del yugo francés, que todas las colonias tiemblan porque se están organizando. Los quilombos y los palenques eran territorios de cimarrones que estaban situados regularmente cerca de montañas altas, bosques profundos y cerca de las playas. Estos lugares era donde los africanos escapaban, tal vez llegaban, bueno, muchas veces llegaban a llevar también a indígenas que eran esclavizados, y al final
tenían un espacio libre. Sin embargo, la corona los consideraba fugitivos y si los encontraban fuera, pues los capturaban para regresarlos con sus amos o torturarlos públicamente. Incluso con que hoy se toque en un censo sobre la autoadscripción hacia si eres afrodescendiente o no, estamos muy lejanos de una visibilidad cuando la identidad afrodescendiente llegó a América no por gusto. La siguiente, por favor. Cuando viene la abolición, a principios del siglo XIX, del siglo XX, cuando ya formalmente ya termina, se acaba la captura, pero la esclavitud continuó. El racismo, como el negrito en el arroz o ese prieto, cuando el negro se tiene que decir moreno, incluso para que sea menos duro le decimos el morenito. Cuando tenemos que alaciar el cabello, porque el cabello chino es muy escandaloso. Cuando decimos en México no hay negros. Cuando no reconocemos la presencia de la salsa tatemada como parte de la herencia negra, o el tamal oaxaqueño, o el piloncillo. Cuando no reconocemos que se ha exotizado al africano. Ay, es que los negros cubanos, los negros brasileños bailan de maravilla. Las mujeres, no, es que tienen características. Cuando exotizamos, cuando folclorizamos, cuando utilizamos el blackface para burlarnos o simular, cuando no nos damos cuenta que así como en Sudáfrica existe el apartheid, que fue la separación en Africans de separación, y que sigue existiendo, y que hoy en México tenemos también este apartheid, donde no queremos reconocer una presencia negra, porque no son tan negros como los tenemos vistos, como los tenemos ya visualizados, y cuando el Black Lives Matter se convierte únicamente en un momento de conciencia temporal, pero no le damos el valor a que los negros también importan, a que las identidades negras también importamos. Eso es parte de todavía ese rezago de 400 años que ya son 500, donde pareciera que fue una elección del africano, cuando el africano tenía cultura, tenía una gran educación, no recibió civilización, sino por el contrario se le borró en su propia tierra y luego se borró su tierra y luego se le llevó a otros lugares para también borrar su memoria y su identidad. Y hoy el afrodescendiente, el africano, el negro, el prieto, migra porque quiere o ya puede hacerlo un poco más a su elección, pero sigue sin ser visto. Y espero que después de esta pequeña y breve plática, la migración hoy es por decisión. Les pido que si tienen la oportunidad de ir a ver el baile de los diablos en Coajinicuilapa, o puedan ir a los carnavales del norte de Veracruz, o si van a la Costa Chica de Oaxaca, o si van a Michoacán con los negritos, con los viejitos, que también es una identidad negra, o si compran arte wixárika, que también tiene una presencia de trabajo afrodescendiente ahí por la unión, si se toman alguna bebida con piloncillo, que recuerden que eso lo trajo un negro, y el próximo tamal oaxaqueño, o una malá, que ese es el nombre de ese tamal, que cuando coman un tamal oaxaqueño, recuerden que ahí fue el intento de un esclavo africano por preservar, aunque sea un cachito de su identidad, ese recuerdo que tenía con su familia, y se lo transmitió a un indígena, para que hoy digamos que es parte de nuestro orgullo mexicano, algo tan mexicano como el tamal oaxaqueño, pero que es el resultado de la adaptación de la gastronomía, la identidad, la preservación, la migración de la preservación también, ya no solo de la persona, de la identidad, y dejársela responsable a otro diciéndole, te la encargo, que no muera. Muchas gracias. Gracias a Patrimonio Tech por la invitación a esta plática.